Y hermanos, le doy la gracia a cada uno de ustedes, aunque hay varias sillas vacías, pero Dios sabe por qué, hermanos, están ahí. Pero bueno, vamos a predicar, como les decían esta mañana, quizá un tema algo controversial, quizá algo doloroso para muchos, pero es necesario predicar la palabra. Y aquí acabamos de leer el versículo que acerca, hermano, de los tiempos finales, de los tiempos que estamos viviendo, que, hermanos, no sé cuántos están conscientes o saben que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está cada día más cerca. Y hay que estar firmes, hay que estar fuertes en eso, hermano. Bueno, todo lo que usted tiene, casas, carros, vestimentas y todo lo demás, hermano, lastimosamente cuando Cristo venga por su iglesia aquí se van a quedar. Amén. ¿Por cuánto quiere que nos entierren allí en su buena carro? No se va a poder usar. Pero dice la palabra, hermano, dice allá, dice el versículo 10 que acabamos de leer, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y dice el versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, el mundo está convulsionado, la mayoría de gente busca placeres terrenales, placeres carnales, y nos olvidamos de Dios. Si usted, hermano, se va a las plazas, a las playas, a donde sea, en este momento, hermano, están llenos. Y lastimosamente, hermano, como que, y no quiero, ¿cómo se llama?, blasfemar contra Dios, pero como que el evangelio está perdiendo fuerza. Y eso es parte, hermano, de lo que está escrito en la palabra. Que dice la palabra que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y no solamente, hermano, el amor hacia los demás, sino que el amor a Dios. Porque muchos ya no aman a Dios como debe de ser. Ya no hay pasión, ya no hay entrega, ya no hay servicio, ya no hay sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que van tras los placeres o que le llenen los oídos de cosas bonitas. Amén. ¿Cuántas mujeres hay acá? Cuando su esposo, su novio las andaba conquistando para que les diga cosas bonitas. Y a muchos eso les gusta. Y está bueno, hermano. Y muchas veces nosotros creemos que Dios, como dicen por ahí, que Dios es amor. ¿Es cierto, hermano? Dios es amor, va. Pero también muchos se olvidan que dice que también es fuego consumidor. Y cuando Dios nos toma como hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice también la palabra que nos disciplina. Así que, hermano, no hay que renegar de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero vamos a entrar en materia, hermano. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrían tiempos peligrosos y muchas señales habrían de todo eso. Y una de ellas, hermano, es la aparición de falsos profetas que engañarían a muchos, como dice la palabra. Yo no vengo a hablar, hermano, en contra de esas buenas personas que Dios las usa para llevar el mensaje a aquellos que todavía no se han convertido, sino que vengo a hablar acerca, hermano, de las personas que muchas veces aprovechan de la ingenuidad, de la humildad o del poco conocimiento de la palabra de Dios que tienen muchos. Si usted, hermano, se va a las redes sociales, a la televisión, hay personas, hay iglesias llenas, pero por emoción, porque les gusta que les digan que les va a ir bien en la vida, y eso es todo deseo, amén. Porque como padres nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, amén. Y también así es nuestro Dios. Pero, hermano, Dios no va a hacer algo, dice la palabra de Dios, que a los pobres siempre nos íbamos a tener, pero que muchas personas se iban a aprovechar de las demás. Para reconocer, hermano, o para conocer un billete falso, no es necesario tenerlos o ponerlos todos los otros, va, porque se nota. ¿Cuántos han tenido alguna vez algún billete falso en la mano? Va, que se conoce la clase de papel, la calidad y todo. Entonces, hermano, no es necesario ponerlos todos si usted ya lo sabe. Entonces, también, hermano,
para conocer a un falso profeta también es necesario conocer a los profetas de lo que habla la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios que los profetas llegaron hasta Juan. Pero ya más adelante Pablo también dijo que Dios había constituido apóstoles, profetas, pastores, líderes y todo lo demás. Pero vamos a hablar, hermano, acerca de estas personas que se aprovechan de los demás. Y vamos a entrar en materia, por cuestiones de tiempo. Vamos a ver las características, hermano, de un verdadero profeta. Un verdadero profeta, hermano, nunca deseará o te pedirá dinero. Amén. Váyase allá un ejemplo de ellos, hermano, es Eliseo y el leproso Naamán. Váyase allá, segunda libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Usted conoce la historia, hermano. Naamán era un general del ejército de Siria. Dice que por medio de él habían ganado grandes batallas. Era fuerte, era poderoso, tenía un ejército a su mando, pero tenía un defecto. Era leproso. Váyase al versículo 8 y dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Dice el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová de su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese era el pensamiento. Pero si nos vamos, hermanos, al contexto, dice la palabra que el rey de Asiria había mandado unas cartas para el rey de Israel pidiéndole que le sanaran, porque era un buen siervo, porque era un buen general. Pero dice la palabra que llevaba, dinero, vestido y todo lo demás para pagarle. Y había, hermano, allí una mujer, una criada, que conocía quién era el profeta Eliseo, que conocía quién era el varón de Dios. Y ella fue la que le recomendó a Naamán eso. Pero el rey mandó esas cartas y él quiso comprar el favor. Pero ¿qué es lo que le dijo? Ya lo acabamos de leer. ¿Cuál fue lo que Eliseo le dijo a esta persona? Naamán? Solamente que se fuera a bañar o se sumergiera 7 veces en el Jordán. Y iba a hacer. Y no le dijo: mira, después volvés, si te hace el milagro, volvés y me pagás o tanto me vas a dar por ese milagro. No le pidió nada. Lo mandó, hermano, a bañarse 7 veces en el río Jordán. No le quiso recibir pago y se negó a recibir dinero o presente. Ve al versículo 15 y 16, dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y le puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en Israel, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Le estaba ofreciendo dinero, le estaba ofreciendo todo lo que le llevó por el favor, pero este profeta, hermano, dependía 100% de Dios y no le quiso recibir paga alguna. Y más adelantito, hermano, váyase allá al versículo 20 en adelante, y aquí está hablando del siervo. Dice entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y le siguió, dice Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decir: he aquí vinieron a mi casa a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas.
te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata a las bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todas las a cuestas de sus 2 criados para que los llevasen delante de él. Mira, hermano, ¿cuál fue el problema? El profeta no le quiso recibir nada, pero el criado sí. ¿Y saben cuál fue el problema? Que la lepra que tenía Naamán se la pasó al criado. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces pasa en las iglesias. De los favores, que muchas veces queremos comprarle los favores a Dios. Ejemplo número 2, o literal B. Personas, hermanos, que no recibieron favores o que no aceptaron dinero. Pedro, allá está hablando del apóstol Pedro, y el hechicero Simón, váyase allá a Hechos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9, después del 20 en adelante. Hechos, capítulo 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este era un hechicero. Este quizás que le leía las cartas, le leía las manos, podía ver allí en la taza con café y toda la cosa. Y dice que se había bajado a muchos. Y ese, hermano, eso es lo que pasa cuando muchas veces nosotros confiamos en algo que no es de Dios. Esta semana, hablando ahí con una persona, hermano, me tiene bastante confianza. Creo que tiene unos problemas familiares y me contó que pues le estaba yendo mal. Y alguien por ahí que le dijo, miren, vaya dejando la hermana tal, no le voy a decir a dónde, hermano, pero fue aquí cerca por Ópico, que él le va a decir qué es lo que le pasa. Y dice que fue. Dice que le dijo, mira, vos, tu propia familia te está haciendo daño. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacerte unas limpias y aquí que allá. Y le ha dado unas pulseras, un montón de cosas. Yo le dije, pero mire, pero es que hay que confiar solamente en Dios. No, pues sí, pero mire, yo me estoy haciendo bastante devota de San Simón. Ya entregó, hermano, parte de su vida al diablo y no lo sabe. Y esas son las cosas que muchas veces la gente se aprovechan de la ingenuidad de muchos. Abramos los ojos, hermano. El único poderoso es Dios. ¿Cuántos lo creen? Y esta persona quería comprar el favor de Dios. A través de Pedro, hermano, las personas estaban recibiendo al Espíritu Santo, amén, cuando ya había venido. Este mago le ofreció dinero a Pedro para que transmitiera ese poder y autoridad. Y el apóstol le dijo, váyase al versículo número 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué es el problema, hermano? Que los favores de Dios no los podemos pagar ni con todo el oro ni la plata del mundo. ¿Cuándo dicen amén? Porque todo lo que Dios da, hermano, es de gratis. Que usted en agradecimiento le va a hacer un culto de acción de gracias, va a hacer cualquier cosa, pero eso ya es o sale de su corazón. Porque yo creo que un verdadero pastor no le va a decir, mi hermano, usted ya hace esa, no, usted es que tiene que hacer o dar esto, sino que es agradecimiento. Ese es el problema, hermano. Váyase siempre en el versículo 20, dice ahí, que le dijo que Dios, dice el 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el de amargura y en presión de maldad veo que estás. Dice el 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí que habéis dicho, rogad por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Me dice esta persona, fíjense que cuando, porque se comenzó a meter en esos sus problemas porque estuvo trabajando de recepcionista en un lugar de esos.
Y yo lo hice así, y dice que un día entró al cuarto donde tienen todas las cosas, y me dice, mire, me espanté, me dijo, porque vi un montón de figuras y la Santa Muerte y todo lo demás. Entonces, ese es el problema, hermano. Visitar esos lugares no es bueno. Si usted alguna vez lo hizo en su ignorancia y todo lo demás, pues hay que pedir perdón a Dios para que saque todas esas cosas de nuestro corazón. Pero esta persona quería hacer eso. Hermano, este versículo nos advierte que todos aquellos que piden u ofrecen dinero a cambio de beneficios espirituales no es de parte de Dios. Amén. Ya lo vimos. Ahora, número literal C, otro ejemplo. Pablo, hermano Pablo, el apóstol Pablo se negaba a recibir ayuda económica de las iglesias para no ser carga ni tropiezo a nadie. Yo estoy hablando, hermano, con la Biblia en la mano. Váyase allá a primera carta a los Corintios, después de Romanos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque es lo que todo predicador, todo pastor tiene que hacer, hermano, sembrar en el corazón y en la mente de los humanos, de las personas, lo espiritual. Amén. Dice, no pondrás, porque dice el versículo, el cual les dije, el 9, el 11, perdón. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y esta es una pregunta que le estaba haciendo Pablo. Dice el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Porque ¿cuál es el problema, hermano? Que muchas veces dicen las personas, no, que en esa iglesia lo obligan, que en esa iglesia hacen esto. ¿A cuántos les han dicho que los del Taber tienen pisto? ¿Por qué ven las bendiciones que Dios les ha dado que tienen allí, hermano? Amén. Pero eso es porque Dios tiene tenido misericordia. Ya ven unos que estamos acabados. Y no es porque Dios, hermano, sea malo, no. Muchas veces porque no lo merecemos, no lo vamos a poder administrar o porque todavía no es el tiempo. Amén. Pero eso es lo que pasa. Pero Pablo tampoco se negaba a recibir ayuda de la iglesia. ¿Para qué? Para que no después anduvieran diciendo, no, que nosotros lo mantuvimos, que nosotros le hicimos esto, que nosotros le compramos esto. Hace años, una iglesia se dividió en dos veces. Pero fue por cosas, hermanos, que los líderes impusieron. La segunda vez, eran 4 personas, el pastor, la esposa y 2 hijas. Pues una vez, dice que llegó y le dijo a la congregación de que Dios le había hablado, pues no sé, por medio de sueño, por qué. La cosa es que le dijo que Dios le había dicho que tenía derecho a que cada miembro de él y cada miembro de su familia tenían derecho a tener una camioneta nueva. Y ya la había ido a ver. ¿Saben cuánto costaba cada una? En ese tiempo, hermano, ya hace bastantes años. $45,000 cada una. Multiplica 45 por 4, son como 180 y la Juan. 1,000. Muchos le creyeron, pero muchos se fueron. ¿Por qué? Porque estaba tratando, hermano, de manipular a la gente y ¿qué daba? Porque cuando lo necesitaban como pastor no estaba. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, que queremos manipular a los demás para beneficios personales, pero Pablo se negaba a eso. Sería bueno, hermano, que hubiera más Pablos hoy día, ¿va? Alguien que trabaja en el evangelio, hermano, es bueno que reciba salario por su trabajo, porque sí que lo dice la primera carta a Timoteo, que dice que no pondrás bozal al buey que trabaja y que el obrero es digno de su salario. Amén. Luego el pastor Manuel González sabe esto. Allá en el seminario siempre nos enseñaron. Mientras usted pueda, trabaje. No dependa de su congregación. Y nos decían, ahora, si la congregación es próspera, si Dios la ha prosperado, y hablan con ustedes y le dicen que, mire, ya no trabaje, pero
nosotros le vamos a asignar un salario, ahí está en usted si acepta o no, pero sí tiene que ser pastor 724. ¿Y saben cuál es el 724? Aquel que si a la 1 de la mañana dice, mire pastor, necesito esto, ahí está, necesito oración, necesito esto. Pero mientras se pueda, trabajen. Y así debe de ser, hermano. Pero mucha gente se aprovecha de eso. Entonces, diría, bueno, hermano, que alguien trabaje en eso, pero también debe ser un pastor 724. No hay que usar, hermano, la Biblia para pedir dinero a cambio de orar, porque muchas personas eso es lo que hacen. Un falso pastor, hermano, va tras ganancias. Váyase allá a la primera, esto que no se los di a los jóvenes. Váyase allá a primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. No, primera Timoteo, perdón, 6:10. Ojalá que no me haya equivocado. Dice, porque raíz de todos los males es el amor. ¿Cuánto amamos al dinero? Si el dinero es bueno, hermano. Ahora, si no lo quiere, repártalo aquí entre los que no tenemos. Pero el dinero es bueno. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, porque la raíz de todos los males. Por eso hay muerte, hay un montón de situaciones. No sé cuántos vieron la noticia que esta semana enjuiciaron a un joven porque mató a la hermana por una herencia. Porque ella administraba, supuestamente el papá dejó que ella administrara la herencia que él había dejado, eran como 3 hermanos. Pero por la codicia, por la avaricia, porque pensó que no le iba a dar nada, la mató. Ya va a pasar como 24 años por allá guardado. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero es bueno, sí cubre muchas necesidades, pero no podemos comprar la salvación, no podemos comprar la salud, amén. Número 2, un verdadero profeta nunca falla en sus profecías. Cuando habla en nombre de Dios, hermano, todas sus palabras o profecías siempre se cumplirán. Váyase allá a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Dice 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y dice el 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando Dios comisionaba a algún profeta para que le hablara a su pueblo, era al arrepentimiento, era a la búsqueda de Dios, no para obtener ningún beneficio personal. Entonces, cuando es falso el profeta, hermano, alguna profecía no se cumple. Lo que acabamos de leer, váyase allá al versículo 20 en adelante. Dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablara en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. Dice el 21. Y si dijera en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Dice el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y esta es palabra de Dios. No podemos, hermanos, creer o seguir a un falso profeta que no se cumplen alguna de las palabras o profecías que dicen. Amén. Y como les digo, hermano, Dios usa a quien quiere
para hablarnos, para reprendernos, para amonestarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y la mayor profecía está en la palabra de Dios. Allí léala. Porque allí está todo, hermano. Número 3. Un verdadero profeta siempre hablará en nombre de Dios. No en su nombre propio o de palabras que salen de su corazón. En la Biblia, hermano, ningún profeta habló cosas como yo pienso que esto va a pasar, o yo estoy sintiendo, o a mí me parece que va a pasar esto, hermano. No. Todos los verdaderos profetas decían siempre así. Y este era lo primero. Si usted lee los profetas, hermano, desde los profetas mayores y menores, siempre comenzaban así. Así ha dicho Jehová el Señor. Léalo. Todos los profetas decían eso. Váyase allá, adelante, del Salmo, váyase al Jeremías, capítulo 2, versículo 1, para comprobarle lo que le estoy diciendo. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Y todos los profetas decían eso, los verdaderos profetas de Dios. La Biblia, hermano, condena a los profetas que hablan cosas de su corazón. Váyase ya más adelante al libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice allí condenación de los falsos profetas. Vino a mí, lo que le decía, hermano, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son de las personas, hermanos, que solo son sueños, que solo son esto. Como les digo, yo no vengo a hablar en contra de los verdaderos profetas, sino que quiero que abramos los ojos, hermanos, acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Y hermano, esta corriente está pegando duro en muchos países, más que todo Estados Unidos. Usted ve iglesias llenas. A esta hora, ¿qué? 5,000, 6,000 personas. ¿Qué quieren que les digan? Mira, hermano, Dios ha dicho esto y esto, que les va a prosperar, que les va a bendecir, y Dios lo puede hacer. Pero es necesario y muchos se atreven y dicen, aquí Dios me acaba de decir que hay, por decirle un número, no sé cuántos vemos aquí, pero que aquí hay 20 personas que van a sembrar $100 para la obra. Y comienza la gente, pues, y Dios les va a dar esto, Dios les va a dar, ya pasaron los de 100, y aquí hay 10 que dice Dios que me da 50, y así, hermano, van sacando. Y la gente entusiasmada. ¿Y quién se aliviando al final? El pastor, porque la gente queda más pobre. Y por eso, hermano, hay mucha gente que ya no cree muchas veces en la palabra. Venga y pare de sufrir. Le vendemos la rosa consagrada allá de Sarón, traída allá. Tiene que pagar 10 pesos. La astilla de la cruz de Cristo. Y hermano, y así dicen. Y viene la gente y los compra. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Pero así son muchos, hermano. En la Biblia, hermano, ningún profeta habló cosas como les decía eso, va. Ya vemos Ezequiel, el versículo, dice que así ha dicho Jehová. Váyase allá un poquito atrás, a Jeremías. Retrocede otra vez a Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Lo que le decía. Compre el aceite y todo, ahí rígale en su casa y todo. Siempre un palo de ruda en su casa y le va a ir bien en el negocio y cosas así. Tengo un amigo que adentro del negocio tiene una planta. Yo le digo, mira, ¿y esa planta de qué es? No, es que me han dicho que trae buena suerte.
Pues sí, pero limpiarla, no, porque un gran montón de polvo que tiene allí no te va a traer nada. ¿Creen más en eso, hermano? Pero eso es el problema. Este, hermano, es un grave problema de la iglesia hoy día. Muchos de los llamados profetas hablan de lo que piensan o de lo que sienten. Y lo peor, alimentan a las ovejas con falsas palabras. Lo mejor, hermano, ¿quiere saber profecía? Pregúntele a Dios en oración, en ayuno, por medio de la palabra. Es mejor preguntarle a Dios, hermano, cuál es el verdadero mensaje para su pueblo. Y estoy seguro de que Dios hablará por medio de ellos que se pusieron en las manos, en sus manos. Pero muchos hermanos no se atreven a hablar en nombre de Dios, porque saben que sus palabras no se cumplirán y perderán a sus seguidores. Y por eso hay mucha gente, hermano, que está perdida. Número 3, 4, un verdadero profeta, hermano, es específico en sus profecías. ¿Cuántos, hermano? Bueno, hace poco empezó el mes de abril, va. ¿A cuántos nos asustaron ahí que iba a haber el fin del mundo, que iban a haber este día de oscuridad? ¿Cuántos se acuerdan? Por el eclipse. El gran alboroto que hubo, hermano, por que hizo por el eclipse solar. Solo, hermano, decían, es probable que pasará algo grave, y eso lo así decían. Es probable que haya 3 días de oscuridad, que aquí, que allá. Pero no pasó nada, va. Los que nacimos antes del 2000 nos decían que cuando llegara el año 2000 que el mundo iba a terminar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que las computadoras se iban a volver locas, que aquí, que allá y una gente lo creyó. Y aquí estamos todavía, va. Los del siglo pasado. El verdadero profeta, hermano, es específico en sus profecías diciendo algo que otros no se atreven a decir y se cumplirá porque viene de parte de Dios. Amén. Jeremías, allí está en Jeremías, váyase allá a Jeremías 29:10. Dice la palabra, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y aquí era una carta que Jeremías le estaba enviando a los cautivos de Israel, diciéndole que se arrepintieran, que buscaran de Dios. Y se cumplió, hermano, esa profecía, que después de los 70 años de cautiverio volvieron a su pueblo. También, hermano, ¿se acuerdan del profeta Natán que le dijo a David que así como había hecho con Betsabé, tomando mujer ajena porque tenía esposo, era casada, que un hombre tomaría a sus mujeres? Y pasó, hermano, y fue su hijo Absalón que la tomó hacia la vista pública. Esto está allá en segunda carta, o en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Puede buscarlo ahí. También en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, hermano, Eliseo profetizó que al siguiente día el comercio de Samaria se restauraría a su normalidad, aunque la ciudad estaba sitiada por un ejército enemigo, y se cumplió. Esas son las palabras que todo profeta dice de parte de Dios y se cumplen. Amén. Los verdaderos profetas, hermano, hablaban cosas específicas hacia las personas, lugares y tiempos. No decían, creo que pasará esto, que va aquí. No, decían cosas como Dios se las había mandado. No decían, hermano, Dios tiene un gran trabajo para ti. ¿Cuántos queremos trabajar? Rebusquémoslo, pidámosle a Dios. Pero también, hermano, seamos sabios y pidámosle a Dios un trabajo también donde le podamos servir. Amén. Porque muchas veces el diablo nos da buen trabajo, pero nos quita todo el tiempo. Y hoy con estos 3 años que esa calle de los Chorros va a estar en construcción, hermano. Pero muchos así dicen, Dios tiene un gran trabajo para ti, pero tenés que dar algo. O el Señor te dará un buen cónyuge. Órele a Dios, hermano. No anda agarrándole algo de la calle. O Dios hará grandes cosas en tu vida. Sí, hermano, si nos portamos bien, amén. Si buscamos a Dios, nos van a ir bien, pues. Y ya para ir finalizando, hermano, un verdadero profeta nunca negocia el cumplimiento de sus profecías. La palabra de Dios, hermano, siempre se cumple
aún contra la voluntad humana. Amén. Dios no necesita que sus profecías se sellen con dinero, objetos o compra de cosas para hacer que sus palabras se vuelvan realidad. Como les decía, compre esto que les he traído, que esto es milagroso, que esto es bueno y le va a ir bien en la vida. No, hermano. Váyase ya a Ezequiel capítulo 13, versículo 18. No creo que ya lo leímos. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira. Eso es lo que le estaba diciendo. Dice allí, aquellos que cosen vendas mágicas, le traigo este amuleto, póngaselo porque para que no le llegue el mal de ojo, para que no le pase nada. Así como esta muchacha que les digo, anda como 3 pulseras rojas y un montón de nudos, y también en el tobillo. Y saben, hermano, a quiénes les ponían volados en los pies, a los esclavos. Eso es lo que le ponían. Pero compre esto y todo lo demás, este escapulario, y ande allí un papelito de no sé qué en la cartera, y cuando usted se muera, Dios se va a ir para donde Dios. Hermano, si no tenemos a Cristo, no nos vamos a ir con Él. Pero es el problema. El verdadero profeta, hermano, no tiene temor de perder seguidores por decir la verdad, aunque duela. Y no es aquella canción de los iracundos, no es aquella canción, va. Si un verdadero profeta, hermano, no pide dinero por sus beneficios, por ende tampoco sentirá temor de perder a sus seguidores. No vive de las ofrendas ni del dinero de nadie. Siempre habla con la verdad, aunque sea dolorosa o desafiante. Aunque muchos seguidores la abandonen por no resistir la dureza del mensaje. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, muy fuerte le estás hablando. Mira, bastantes están yendo. Y ellos estaban viendo quizás al Señor y la ofrenda, pues, pasarla antes y después. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? No les dijo, mire, quédense, por favor. No, hermano. La palabra de Dios muchas veces es dura para nuestro ser. Amén. ¿Y saben cuándo sentimos dura la palabra? Cuando no andamos bien con Él. Sí, de fácil. En el Nuevo Testamento, hermano, Juan el Bautista le dio el mensaje, su mensaje confrontaba y acusaba a los escribas y fariseos por sus pecados. ¿Sí? Ya para finalizar, váyase allá a Mateo, capítulo 3, versículo del 6 al 8. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ese era el mensaje. Allá en Marcos también, capítulo 6, versículo 17. Reprendió a Herodes porque había tomado la mujer de su hermano. Y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso lo metió preso y por eso le quitó la cabeza. Porque le dijo la verdad. Incluso, hermano, el ministerio de Jesús no era como muchos piensan, que solo eran sonrisas, cariño y abrazos. No, hermano. Su mensaje era duro y confrontativo. Allá en Juan 8:44 lo puede ver. Confrontó a los fariseos y era duro con todo, hermano, incluso con sus discípulos, como les decía. Pedro, Pablo, Juan, etcétera, hermano, todos acusaban los pecados de la iglesia. Allá lo puedes ver en Gálatas capítulo 3, versículo 1.
No tenían temor de perder seguidores. Pablo, hermano. Un hombre de Dios, hermano, no tiene temor de confrontar a la iglesia por sus errores y pecados. Que muchas veces en la iglesia estamos consintiendo personas que sabemos que andan en pecados. Y muchas veces, hermano, ministran en los altares. Y muchas veces por eso la presencia de Dios se aleja de las iglesias. Y ese es el problema, que queremos consentir, porque se va a ir y porque diezma, porque no, hermano, si Dios no era así. Pablo no tenía temor de eso y siempre los confrontaba. Y les decía, ya voy a leer, con esto termino. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer? No tenía temor, hermano, como les decía. Ellos siempre lo confrontaron. Un hombre de Dios, hermano, no tiene temor de confrontar a la iglesia por sus errores y pecados, pues su mensaje viene o proviene de Dios y no de su corazón. Para concluir, Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Hermano, si usted quiere saber el futuro, lea la palabra. Amén. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, busquemos a Dios en oración, en sacrificio, en ayuno. Si queremos que Dios nos prospere, trabajemos para Él. Amén. Pero muchos queremos ser bendecidos y no queremos trabajar para Dios. Yo creo que, hermano, que ya muchos de los que estamos acá ya somos maduros espirituales. Ya no necesitamos la lechita aquella que siempre nos dan, sino que muchas veces es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Y volvamos a Cristo, hermano. Arrepintámonos y volvamos a Él. Hermano, si queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, escudriñemos su palabra. Allí está todo. Él nos hablará por medio de ella. Amén. Vamos a orar. Le decimos: Dios y Padre, le doy las gracias por su misericordia. Le doy las gracias, Señor, por este pueblo que se hizo presente. Perdóneme, Señor, si alguna palabra, alguna frase no tenía que haberla dicho. Perdóneme, Señor, si algún corazón, alguna mente ha sido dañada, bendito Dios, por mis palabras. Perdóneme. Pero muchas veces, Señor, es necesario que usted hable en nuestra vida duramente, Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso, porque por medio de su palabra nos alimenta, nos satisface, nos llena, nos da luz, nos da guía, bendito Dios, para no depender de esos falsos profetas, Señor, que muchas veces se lucran de la fe, de la ignorancia, de la humildad de muchas personas. Ayude, Dios Todopoderoso, a buscar siempre su rostro, a buscar su dirección, Señor. Y si en esta mañana hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias porque hasta aquí usted ha sido fiel, Señor, para con nosotros. Protéjanos, Señor, en el camino, llévenos con bien a todos nuestros hogares. Le doy las gracias, Señor, por las personas que han tomado la decisión de este día pasar por las aguas bautismales. Que su gloria, que su gracia, que su misericordia los pueda cubrir siempre, Señor. Le pido por los enfermos, por los necesitados, por esta congregación, Señor, por aquellos que se han ido, Padre bendito, para que puedan volver a sus caminos, Señor. Protéjanos, ayúdenos, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.